y es para mí una gran oportunidad estar con todos ustedes aquí esta noche. Y sobre todo, un tema tan importante como la geopolítica, y que en un espacio que está en las periferias, digamos así, de los intereses geopolíticos globales, como es la República Dominicana, que a partir de haber tenido la oportunidad de acercarnos al análisis del profesor Juan Bosch desde una perspectiva muy adelantada a su tiempo, porque el profesor Bosch, no solamente en Breve Historia de los Pueblos Árabes, no solamente en el viaje a las antípodas, no solamente en sus trabajos sobre de Cristóbal Colón a Fidel Castro, que para mí es el manual geopolítico por excelencia para comprender la importancia de no solo del Caribe, sino de cómo los grandes imperios de ese momento tenían en el Caribe su centro de disputa en cuanto a sus intereses globales, sino también un elemento que ayuda a clasificar mejor lo que la compañera Alejandrina Germán nos expresaba en sus palabras, y es en un mundo multipolar, más allá de la Guerra Fría, cómo él pudo avisorar la influencia del complejo militar industrial, una tesis del año 1967, el pentagonismo sustituto del imperialismo. Entonces, para nosotros que hemos tenido la oportunidad de venir, como siempre tengo que hacer la referencia, porque los orígenes siempre son fundamentales, como le refería Don Quijote a Sancho. Nunca olvides de dónde vienes. El ser humano nunca puede perder la autenticidad y la gratitud, que es una virtud. Y entonces, de donde nosotros venimos y donde hemos trabajado en el Estado, ha sido gracias al pensamiento del profesor Juan Bosch. En otra sociedad, con esas clasificaciones tipo las jerarquías establecidas en la India, habría sido casi imposible, porque hablamos de una India hoy democrática, pero en India hay 170 millones de seres humanos que no tienen acceso a ciertos niveles porque son de una casta distinta. Sin embargo, en el Estado dominicano, así como en el ámbito de preparación en el exterior, para abordar estos temas, tuvimos la oportunidad de que la semilla que sembrara el profesor Juan Bosch en cuanto a no dejar perecer lo que es el interés de la juventud, me tocó en el Centro Dominicano de Promoción de Exportaciones encontrarme con alguien que se inició en el PLD con apenas 17 años, fundador del partido, Atahualpa Domínguez, y fue quien me recomendó un día allá en CEDOPEX: no hago otra carrera, póngase a hacer una maestría. Y esa fue la maestría en diplomacia en los años 90, y de allá para acá ha llovido mucho, y como dicen los químicos, nada sucede si no es por eslabones. Entonces ese eslabón ha sido el principal que nos ha ido llevando hasta los estudios a nivel doctoral de tesis que estamos haciendo en la actualidad. Fíjense, el gran desafío, y de nuevo hay que ir a la sabiduría china, es comprender un cambio de época. Y entonces no estamos hablando de un mundo multipolar, sino de un mundo bipolar, sino de un mundo multipolar. ¿Y qué son las relaciones internacionales? Bueno, las relaciones internacionales no son más que aquellas relaciones en términos económicos, en términos políticos, en términos religiosos, tomen nota, términos religiosos, y en términos de intereses en este mundo del siglo XXI privados. Intereses privados que, como le comentaba a doña Ligia Amado, algunos de esos sectores tienen más poder que cualquier Estado. Es decir, que un grupo financiero como el de Wall Street es capaz de decirle a un presidente como Barack Obama: no, tú no me vas a hacer las reformas que tú estás diciendo, aunque hayamos quebrado la banca ahora en el 2007. Es más, prepárate. Y el grupo fundamentalista del Tea Party lo financia Wall Street, y pierden los demócratas la mayoría en el Congreso.
Eso es para que ustedes vean la influencia que pueden tener entonces esos grupos financieros por encima de los estados. Entonces, este mundo del siglo XXI nos dejó a todos un poco como descolocados. Imagínense, el siglo XX, en ese tren que llegó a la estación Finlandia con el Tavarish o camarada Lenin, Vladimir Ilich Ulyanov, ahí iba el siglo XX. Rusia marcó todo el siglo XX. Y la lucha, esa bipolaridad entre el eje transatlántico, conformado por esa organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, y el Pacto de Varsovia, de una manera u otra, hasta 1969, cuando los chinos, por el incidente de la isla Ussuri en el río Shenbao, se contraponen con los rusos por un tema geopolítico, porque los chinos asumían que la presencia rusa en esa zona de la Mongolia interior amenazaba sus intereses geopolíticos. Y los chinos deciden matar 40 soldados rusos, incluyendo un coronel. En la embajada americana, en la antigua Yugoslavia de Joseph Broz Tito, sonaron las alarmas de que posiblemente iba a haber un ataque a una base nuclear china como castigo de parte de los rusos. Un hombre que no era americano, sino alemán, y que luego era profesor en universidades americanas, Henry Kissinger, que era el secretario de Estado del presidente Richard Nixon, se da cuenta de la gran oportunidad de que ese mundo, que en términos demográficos y en términos de territorio, que era el mundo, digamos entre comillas, comunista, podía ser dividido, y esa era la oportunidad. Y entonces ahí vino la diplomacia del ping-pong, y es con Zia al-Haq, que era el dictador que gobernaba en Pakistán, que entonces los americanos envían un doble, lo dejan en Islamabad, mientras él se reunía con ese gran hombre de Estado que era Zhou Enlai, y ahí queda dividido el comunismo. Ahí viene la línea maoísta, ahí viene la línea soviética, sin dejar de lado esa línea troquista que siempre, de una manera u otra, mantuvo en zozobra, en primer lugar, al camarada Joseph Stalin, y luego a Nikita Khrushchev, y luego a Brezhnev, luego a Gromyko, y a todo aquel que de una manera u otra se encontró con uno de los hombres más brillantes de todo el siglo XX, y que fue el jefe del Soviet de Petrogrado en 1905, y que fue el fundador del Ejército Rojo, y que era un gran escritor, además de políglota, que era León Trotsky. Entonces nosotros llegamos a un mundo multipolar, donde el mundo, como en su momento lo avisoró Napoleón, cuando China despierte, temblará el planeta, por un tema fundamental en la geopolítica, que es la demografía. Es decir, no solamente estamos hablando del país más populoso del planeta, sino que es el que tiene la diáspora más cohesionada y con valores que los vinculan a su seno natal. Y por eso un hombre tan inteligente como Samuel Huntington hace una investigación en el Instituto Olin de Estudios Estratégicos de la Universidad de Harvard, y dice, bueno, estos son los nuevos mandarines chinos y los tenemos aquí en Estados Unidos, porque nos damos cuenta que aunque tengan la nacionalidad americana, ellos sienten que son chinos. Por eso, un incidente importante para nosotros comprender cómo en esa geopolítica actual, en la cual los chinos inciden de manera fundamental, porque es en este espacio de América Latina donde se está jugando ahora mismo una baja geopolítica fundamental, porque tenemos la mayor reserva de agua del planeta. Es decir, el acuífero guaraní es el único acuífero que se renova, no así el de la Siberia. Pero además de eso, la mayor variedad de plantas para la fabricación de medicamentos. Pero además de esto, más del 35% del hierro, más del 60% del cobre del planeta, más del 20% del cobalto, más del 40% del litio. Es decir,
que con Venezuela solamente, con la cantidad de reservas de petróleo más grande del planeta, en América Latina es donde los chinos, con 1.400 millones de habitantes, con una clase media que va a ser mayor que la población de Estados Unidos, que tiene 350 millones de habitantes, y con tendencia a crecer, la geopolítica nos enseña, como lo decía Ratzel, que los imperios son seres vivos y necesitan materias primas. Sin materias primas como las que mencioné, es imposible usted tener industrias. Y agregarle valor a esas materias primas es algo que en América Latina nunca hemos sabido hacer. Entonces, esos chinos, para que lleguemos a un espacio en la geopolítica, que es el del enfrentamiento militar, ustedes saben que existen 4 fases. La primera es el enfrentamiento terrestre, el segundo es el enfrentamiento naval, el tercero es el enfrentamiento en el espacio, en el foro espacial, es decir, ya los chinos están lanzando cohetes que salen fuera del espacio exterior, pero el otro es ese espacio, es el de la red, el de la WWW, World Wide Web, en la red, porque a través de la red, de ahí la condena de Estados Unidos a varios miembros del Ejército de Liberación China, incluyendo un coronel con pedido de apresamiento donde quiera que se encuentre, porque entraron a computadoras del Pentágono y robaron secretos militares. De ahí que un hombre como Kim Il-jung, recientemente, cuando hicieron una película satírica en su contra, aprovechó con unos cuantos hackers de Pyongyang y entraron a la matriz de esa gran empresa cinematográfica y comenzaron a hacerle daños que ustedes no se imaginan, los efectos económicos que esto tuvo para esa empresa cinematográfica. Es decir, que en ese espacio cibernético estamos peleando. Y los chinos han hecho una gran inversión en ese espacio que es la cibernética, pero también en el otro, que es el espacial, porque hay que ir pensando dónde vamos a seguir expandiéndonos. Esto fue gracias a una figura que es fundamental tomar nota para comprender las relaciones internacionales de hoy en día. Se llamó Qiang Zuowei. Qiang Zuowei era un ingeniero chino que se fue a estudiar a MIT, a Estados Unidos, y allá en Estados Unidos los americanos, que habían aprovechado esos grandes cerebros de la Alemania nazi, llevaron a Von Braun, y Von Braun, al encontrarse este cerebro privilegiado, lo desarrolló. Y ese señor, luego que vino el macartismo, a McCarthy se le tomó que todo aquel que tuviese algún rojo por encima tenía que ser rojo por dentro también, y decidió que este señor había que meterlo preso. No solamente lo sometieron a la justicia, a él y a su esposa, sino que lo degradaron. Y el gran timonel Mao Zedong decidió entonces decirle a los americanos que se lo enviaran en extradición. El jefe del ejército en ese momento dijo: yo lo prefiero a él muerto antes que lo devuelvan a Estados Unidos, a China. Pues cuando el hombre llegó a China, Zuowei desarrolló la misilística china, y el desarrollo de la misilística china los tiene compitiendo con Estados Unidos en el espacio exterior. Es para que ustedes vean las coincidencias de la vida, en todo esto fruto del macartismo. Esas relaciones internacionales ahora que nosotros tenemos en un mundo que la geopolítica nos muestra que el primer gran paso que nosotros vemos para esa globalidad es, en geopolítica, el descubrimiento de América, porque el descubrimiento de América permite entonces que todos los continentes de una forma u otra se interrelacionen. Pero en el siglo XXI, post-Guerra Fría, donde hay una pérdida muy grande de ideologías, las ideologías, nos guste o no, en las relaciones internacionales han sido fundamental. Cuando se crea el Pacto de Versalles, es decir, el Pacto de Versalles, la conformación de las Ligas de las Naciones, es quizás el primer elemento que en geopolítica marca una nueva pauta de unas relaciones globales que permitan a los seres humanos dejar un elemento que ha asignado el paso de los seres humanos por la Tierra.
la violencia. Lo que pasa es que no nos damos cuenta que quienes ganan la guerra son los que escriben la historia, y al escribir la historia nos hacen creer que son los buenos. Pero en Estados Unidos todavía los indios viven en reservas. Todavía usted va a reservas de indios en Estados Unidos. Todavía en las películas siguen apareciendo como malos. Todavía nos siguen hablando de los mongoles, señores, que el Gengis Khan era un azote. Pero fueron los mongoles los primeros que aceptaron la libertad religiosa. Los europeos no aceptaron la libertad religiosa. Fueron los mongoles los que pacificaron la ruta de la seda. Ah, no, pero como los mongoles vencieron a la dinastía Song china e impusieron la dinastía Yuan, y los chinos nunca se habían visto influenciados por nadie desde que comenzó la dinastía Chang con Shi Huangdi en el año 200 que se unificó China, como los musulmanes nunca se habían visto afectados desde el esplendor de la llegada del profeta Mahoma, y como ellos influenciaron tanto el planeta que 1 de cada 10 habitantes del planeta tiene un gen mongol, a los muchachitos que no nacen sanos, que tienen problemas cromosómicos, le llamamos mongoles. ¿Por qué? Porque los europeos escribieron la historia desde su perspectiva eurocéntrica, y todo lo que no es europeo se le da otra connotación. Vemos que esa violencia que se estuvo imponiendo tuvo un choque. ¿Dónde? Tuvo un choque grande dentro de las grandes potencias europeas que comenzaron el colonialismo y luego el imperialismo. Una diferencia, y el profesor Juan Bosch la hace muy clara, tan clara que uno choca con ella, es entre el imperialismo y el colonialismo. El colonialismo, usted llevaba sus tropas y usted gobernaba desde la metrópolis, y el imperialismo fue más inteligente. Digo, no, pero esa gente, con la Revolución Francesa y estas ideas de libertad, igualdad, fraternidad, con aspiraciones de una humanidad más justa, con sentido de la igualdad, con una humanidad más decente, se han expandido por el planeta. Entonces, una forma de sofocarla es teniendo élites de esos propios países, los ponemos a ellos como ejércitos y como fuerza de choque, y son esas élites sin conciencia nacional, y son esas élites que prefieren más ser europeos que nacionales, son esas élites que se sienten avergonzadas de no tener el canon estético que tienen esos europeos, los que nos van a servir a nosotros aquí y representar nuestros intereses. De ahí que el abordamiento que se hacen de los temas geopolíticos ponen como una pieza fundamental el tema cultural, porque el tema cultural es para la manipulación más eficiente y de lo que en diplomacia se llama soft power o poder blando. Y entonces, como los europeos iniciaron la guerra de Crimea, y esa guerra de Crimea en el siglo XIX fue la que nos demostró que el tema no es el Islam, porque Francia e Inglaterra apoyan a los turcos, que son musulmanes. Y es tanto así que los rusos se ven tan agobiados que dicen, no, pero si sigo la guerra de Crimea con Alaska, que es mío, me van a entrar por Alaska los ingleses. Y entonces ahí es que el primer secretario de Estado de los Estados Unidos que visitó la isla de Santo Domingo, Seward, dice, no, pero vamos a comprarle Alaska a los rusos, y los rusos, para mantenerse en la guerra, compran Alaska por $8 millones. Pero era que el estrecho de Bering son 150 kilómetros, y los rusos tenían miedo de que le entraran por allá, porque los rusos tienen el problema del Islam, y estaban conteniendo por Crimea a los musulmanes. Pero los ingleses y los franceses, ¿a quién apoyan? A los musulmanes. Entonces esa guerra de Crimea es el antecedente de lo que luego va a ser toda la paz armada. Y hay una conferencia importante geopolítica para comprender el mundo de hoy, porque como decía doña Alejandrina, el presente se forma del pasado, y fue
el Congreso de Berlín. En el Congreso de Berlín se sentaron las grandes potencias europeas y tomaron el mapa del África. Y dice nada más y nada menos que una figura que ustedes van a encontrar en Bruselas, con una gran estatua para él, el rey Leopoldo. No, pero yo quiero mi finca personal, yo quiero que me den el territorio de la República Democrática del Congo, donde estaba Mobutu Sese Seko Nyebendu Wasabanga, que es mejor conocido como Mobutu, donde estaba esa gran figura, Patricio Lumumba, que lo mató él. Pero ustedes saben a cuánto equivalía en kilómetros cuadrados lo que le tocó a él como finca personal de esa repartición, mapa en la mesa. Bélgica tiene 40.000 kilómetros cuadrados. La República Democrática del Congo tiene más de 1,000,000 y pico de kilómetros cuadrados. Y esa era su finca personal. ¿Y saben cómo se la quitaron? Porque llegó la fotografía como invento. Y los belgas, para aprovechar la idea o el árbol del caucho, que había sido fundamental para la revolución industrial y con el tema de los automóviles, se lo llevaron a esa zona y en la producción del caucho mataron más de 2 millones de personas, y a los niños y a las mujeres les cortaban las orejas, les amputaban los brazos, y fueron las fotografías las que nos acercaron a esa Bélgica y ver las atrocidades que se cometían en el Congo. Y el rey Leopoldo dijo: está bien, pero lo que vamos a hacer es que yo le voy a dejar el Congo a Bélgica, y él se lo donó a Bélgica. Pero los alemanes tomaron Camerún, los españoles tomaron Guinea Ecuatorial. Por eso ustedes ven a Teodoro Obiang hablando español como si fuese todo un madrileño, porque Guinea Ecuatorial estuvo en la repartición. Pero esa paz armada estalla en el momento en el cual quiero traerlo nuevamente. Pasa la Primera Guerra Mundial, que no fue por el atentado de Gavrilo Princip a Francisco Fernando, el último heredero de los Habsburgo, dinastía que se había instalado en Europa a partir del matrimonio de Carlos V con, el hijo de Enrique el Hermoso y Juana la Loca, que es Carlos V. Esa es la dinastía de los Habsburgo. Y el último de los Habsburgo fue Francisco Fernando. Pero no fue por esa muerte, es porque ese capitalismo industrial necesitaba mercados donde llevar sus productos, necesitaban el manejo de lugares geoestratégicos importantes, el canal del Suez, el canal de Panamá, que primero iba a ser por Nicaragua. Y ahí entonces Woodrow Wilson, que era un académico, primer presidente académico, dice: bueno, las relaciones internacionales necesitan de un marco, y ese marco van a ser los principios de Immanuel Kant, que fue el que preconizó la necesidad de una Liga de Naciones, y ahí se crea la Liga de Naciones. En medio de dos zorros de la política como George Clemenceau y como Eliot. Pero ¿qué pasa con estos dos zorros de la política? Que ambos dicen que Wilson se le había ido la mano, porque llevó 14 puntos y que sin embargo Moisés, Dios, apenas le dio 10, y que él entendía que eso era demasiado, que 14 era demasiado. Por eso ustedes van a ver que luego esa Liga de las Naciones permite la creación de Manchukuo, que era la expansión de Japón buscando una zona con materias primas, y luego permiten la atrocidad en la Etiopía de Haile Selassie, que es la única zona de África que nunca fue colonizada, Etiopía. Pero llegaron los italianos y acabaron. Y señores, la Segunda Guerra Mundial, no hubo Segunda Guerra Mundial, fue el seguimiento de la Primera. Y esa Segunda Guerra Mundial, o lo que la gente llama Segunda Guerra Mundial, establece un nuevo orden, y ese nuevo orden es con la Carta de San Francisco y la creación de las Naciones Unidas. Fíjense ustedes que no hay tal democracia. Tenemos cinco países que son los 5 ganadores, y esos 5 ganadores tienen el poder del veto. Ahora se habla de que son 15, pero esos 10, el Consejo de Seguridad Ampliado, eso es más para estética. El eufemismo, hay que usar eufemismos. Si no tiene poder de veto, usted está ahí
simplemente para meterse en un lío mañana cuando uno de los miembros del Consejo de Seguridad con poder del veto, y más como un presidente como Trump ahora, y usted tenga que alinearse con una decisión que él tome. De ahí que yo siempre he dicho que cuando usted analiza realmente las relaciones internacionales, a usted no le conviene ser miembro del Consejo de Seguridad ampliado, y mucho menos si está presidiendo el gobierno alguien como Trump, porque es ahí donde ustedes ven realmente que son esos 5 países los que deciden. Pero sucede algo, hay una realidad. Si bien es cierto que India no está en el Consejo de Seguridad, India va a tener en 10 años más habitantes que China. Pero India se ha tomado gran parte de la industria siderúrgica del planeta. Pero también India ha estado muy de cerca en todo el tema de los softwares, porque en India es de donde sale la tradición de las matemáticas, y tienen universidades excelentes, pero también en India es donde están fabricando genéricos. Pero también usted tiene un Brasil que tiene 8,5 millones de kilómetros cuadrados, con grandes reservas de petróleo, con grandes reservas de biodiversidad, y aunque no estén en el Consejo de Seguridad, son países que deberían estar. Y usted tiene un Irán que junto a China, Irán es el estado vivo más antiguo del planeta, si lo vemos consecutivamente. Hegel lo llamaba el primer estado histórico, tanto es así que esos iraníes que ustedes ven que son fundamentalistas religiosos, pero con PhD, y fueron los herederos del imperio de Ciro, el persa, y que fueron los que le permitieron a los judíos regresar cuando el tema de Esther y de Mardoqueo, con un decreto de Ciro en el año 330. Es decir, estos son de los nuevos actores de las relaciones internacionales, pero ya esos actores no son los únicos. Y ahí es donde queremos llevar a la problemática del siglo XXI de las relaciones internacionales. Señores, dicen que el interés mueve la acción. Nunca como antes las sociedades humanas se habían visto tan vacías del sentido de su existencia, porque el materialismo, y no el materialismo histórico que ustedes siempre veían con Martha Harnecker, sino ese tener y después existir, que es el que caracteriza la civilización actual, nos ha llevado hasta unos niveles ecocidas, es decir, hasta de matar el medio ambiente. Es decir, es una civilización que perdió el sentido del límite, porque el verdadero Dios es la posesión de bienes materiales. Pero ustedes saben que el planeta no puede producir tanto para tanta gente y que las necesidades humanas son infinitas. Y la gente, su gran Dios, ¿qué son? Son las ideologías, son las religiones realmente. ¿Cuál es el altar en el cual cada uno de los seres humanos dedica la mayor parte de su día? Son a los valores de arraigo, son a los valores de afecto, de trascendencia, de virtud. No, es el dinero. ¿Y dónde se mueve una parte sustancial e importante de la economía mundial? En el crimen, las drogas. 1,5 billones de dólares. Otro negocio grande, el de las armas. Otro negocio grande, el de la prostitución. Otro negocio grande, el de la esclavitud. Más de 120 a 150 millones de seres humanos ahora mismo están bajo estado de esclavitud. ¿Dónde más se mueve una gran cantidad de dinero? Falsificación. Hay una economía criminal. Pero lo peor de todo es que esa economía criminal tiene un espacio de confort, que son los paraísos fiscales. Entonces, yo les pondré un simple ejemplo. México. En México, en los últimos 10 años, han tenido más muertos que los que han tenido las tropas aliadas en Afganistán. Afganistán en estado de guerra. Pero ese México hoy tiene forma de sacar de todo el torrente sanguíneo de su economía, la economía de las drogas. No, porque hasta las novelas que exporta están vinculadas a esos patrones.
el elemento cultural. Ya el canon es sin tetas, no hay paraíso. Y no es que las glándulas mamarias sean el objeto de promesa de coito sin garantía más enunciado que pueda tener un Homo erectus, y que todos los seres humanos ahora, principalmente los machos, seamos Homo erectus y no seamos Homo sapiens. Es que son una serie de valores que se han ido implantando y que nosotros no nos estamos dando cuenta de la manipulación que desde los medios de comunicación nos están haciendo. Incluso con otro tema que es fruto de discusión, como en los dibujos animados ya no se incluyen parejas de un padre y una madre, sino que todo esto está manipulado porque hay una base fundamental que es la que mantiene los valores de respeto, de arraigo, de generosidad, de solidaridad, de educación. ¿Y dónde se da todo eso? En la familia, en la casa. Entonces, a donde hay que atacar es ahí. Entonces, esas partes que nosotros vemos, y en la geopolítica usted lo ve como distante, no, pero se hace el análisis desde ahí. México hoy es un estado que es la mejor demostración de cómo una sociedad se mantiene en guerra, y quien se beneficia es nada más y nada menos quien don Juan puso el dedo acusador en 1967. Todos los muertos de México, las armas, salen de las más de 100 empresas fabricantes de armas de Estados Unidos. ¿Y quién se beneficia? La economía estadounidense. Entonces, nosotros estamos viendo en un mundo en el cual la geopolítica ya no es simplemente ver las rutas comerciales, no es simplemente ver cuáles son las materias primas que tiene un país, no es simplemente ver quién es el presidente o quiénes son los que están en el gobierno, porque hay otro asunto que hay que añadirle a esto. Hay un señor llamado von Hayek, de una escuela económica llamada la Escuela Neoliberal, que es la que sirve Milton Friedman luego, y que a gente como los economistas sensatos y con esa mentalidad de que la economía debe ser la economía de la salvación, como preconizó Max Weber en su momento. No, miren, ese señor llegó y lo que dijo fue: el Estado no sirve, y encontró a dos grandes impulsores de su política, Ronald Reagan y Margaret Thatcher. Y llegó algo en América que se llamó el Consenso de Washington, algo que le encantó al embajador Altagracia, porque él pensaba que en la romana, con la influencia de Casa de Campo, era verdad que de una forma u otra iban a dejar caer algo de la mesa y que él podía tocarle algo. Pero hay algo en esa gente, y es que todo es maximización de beneficios. Y lo que hicieron fue acabar con algo que por su naturaleza estaba llamado a servir, y eran los políticos. Y fueron fagocitando en los partidos políticos. Yo estoy hablando del planeta, yo no estoy refiriéndome aquí. Cualquier semejanza con lo interno es mera coincidencia. Entonces fueron desideologizando, fueron minando todas las instancias políticas del planeta, porque el político sí está llamado al servicio común, al servir a la patria, a servir a la gente. El político sí tiene un compromiso, pero el empresario no. La Biblia dice: donde la gente tiene su corazón, tiene el entendimiento. Y un empresario lo que busca es sacar beneficio. Un empresario no está buscando rendirle beneficio a la sociedad. Entonces, en el siglo XXI, que vemos todos estos estados nacionales donde un presidente como Trump, que se muestra atípico y habla en contra del complejo militar industrial, pero cuando llega lo primero que hace es que le quita dinero a la Secretaría de Estado y le pasa de inmediato el dinero ¿a quién? Al Pentágono, y hace explotar la madre de las bombas. Dice que no va a ser belicista, pero ataca sin permiso de un país, violando el derecho internacional, a Siria. Pero no solamente eso, comienza una nueva escalada militar. Solamente el ruido que provoca lo que él le dice
a Kim Jong-un, y lo que Kim Jong-un le dice a él ha incrementado la venta de armas, no solo de Estados Unidos, sino de Rusia. ¿Por qué? Porque hay todo un lobby, y ustedes van a ver en unas palabras que pueden sonarnos hasta un poco difíciles de digerir, como fue en Puerto Rico. Y él dijo, Puerto Rico está devastado. Voy a hablar con mis amigos de Wall Street para que le condenen la deuda. Tanta sinceridad ante la gente que se dedica a reflexionar estos temas nos provoca cierta revulsión, porque nos indica cómo realmente hay unas manos que están meciendo la cuna del planeta y nosotros estamos pensando que el río Sama es el río Potomac y que aquí en la 30 de marzo y en la Doctor Delgado, desde ahí es que en verdad nosotros vamos a decidir cuáles son las políticas que realmente van a transformar el futuro de un país, cuando usted sabe que usted vive en el Mediterráneo, en el Mare Nostrum, de una potencia que ahora tiene como jefe de Estado a un hombre que no solamente se ha dedicado a dividir a su país, sino que tanta insolencia y tanta, osadía lo va a hacer que posiblemente gane la reelección también. Hay una deslegitimación de la democracia por parte de la globalización neoliberal, y esa escuela de von Hayek y esa escuela de Milton Friedman. Y el desafío ahora para las relaciones internacionales contemporáneas es que tenemos ejércitos de pobres y de excluidos. Y ese ejército de pobres y excluidos sociales se encuentra con un elemento, el religioso. Entonces, la única religión de las religiones monoteístas que no tuvo una reforma protestante fue la musulmana. Y ahí viene el desafío en las relaciones internacionales contemporáneas. El Islam no se encontró con un Calvino, no se encontró con un Lutero. Y como no hubo esa reforma religiosa, se quedó un elemento de la yihad. Pero el Islam entonces es la religión que más creció en el siglo XX. Y el Islam no solamente está presente en Estados Unidos, sino que está presente en República Dominicana, está presente en Haití. Entonces, ese Islam que está presente en todo el planeta, ¿qué va a suceder con él y predicadores que la gente entiende que pueden inmolarse y que van directo para el cielo? Entonces, este es un desafío de las relaciones internacionales contemporáneas, y más aún cuando el Islam fundamentalista, quien lo alienta es Zbigniew Brzezinski en la administración de Jimmy Carter por el tema de la Guerra Fría. Necesitamos, sobre todo, tomar conciencia de lo siguiente. La geopolítica actual nos demuestra que, desgraciadamente, estamos en un momento crucial de la historia del planeta, porque no tenemos a un Churchill, no tenemos a un Roosevelt, no tenemos, quiérase o no,